del papel de la nutrióloga en redes sociales, impacto en pacientes y como estrategia de mercadotecnia, en donde consultaremos a la doctora Sabi Camacho López. Es un gran honor tenerla con nosotros. Ella es licenciada en nutrición y maestra en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma del Estado de México, candidata a doctora en nutrición por la Universidad Internacional Iberoamericana, nutrióloga certificada por la Academia de Nutrición y Dietética en Estados Unidos y cuenta con estudios de posgrado en coaching nutricional, entrevista motivacional y salud digital. Actualmente es fundadora y directora de Nutrir México, cofundadora y directora editorial de la revista Digital Conexión Nutrición, colaboradora del equipo permanente de la red de nutrición basada en evidencia, Red Nube, y conferencista, coautora de libros y artículos científicos y consultora para instituciones educativas de salud y gubernamentales e industria alimentaria. Es expresidenta de la Asociación Mexicana de Nutrología. Le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Un gran gusto y un placer estar aquí en este foro tan importante, en una de las universidades más importantes de México. Para mí es un enorme placer estar aquí compartiendo con ustedes. Me voy a permitir compartir la presentación. Claro que sí, el placer es nuestro. Y pues como lo comentaban en la presentación, esta es una charla de reflexión. Creo que hoy todos estamos conectados en redes sociales, al menos en una, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, pero difícilmente, y más los estudiantes, van a estar lejos de redes sociales, y hoy tenemos la oportunidad de cambiar la conversación que se está teniendo en estas redes sociales. Muchas gracias a la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana y a la Sociedad de Alumnos Nutribe por la invitación y por considerarme dentro de la plantilla de ponentes de estas jornadas de nutrición. Y antes de empezar, hacer reconocimiento que no existe ningún conflicto de interés que pueda resultar en sesgo de esta presentación. Y quiero que piensen qué es lo primero que hacen al despertar, además de abrir los ojos. Y muy probablemente muchos de ustedes van a decirme o lo van a contestar de manera mental: lo primero que hacemos es el teléfono. O sea, el teléfono ya se volvió una extensión de nosotros. ¿Qué sentimiento o qué sentimiento les genera cuando no están cerca del teléfono? ¿Cómo se sienten ustedes, alumnos, o los profesionales que nos están escuchando, cuando vemos en el celular que traemos 3% de batería, o cuando vamos a un lugar y no tenemos la posibilidad de tener internet o no hay señal? Nos quedamos como aislados, sentimos que algo nos va a pasar, y con esta pandemia, pues esta situación se ha incrementado. Hoy más que nunca, la forma en la que nos comunicamos es exponencial y es sumamente rápida. De hecho, para que se den una idea, salió un tweet del presidente Donald Trump, donde confirmaba que había resultado positivo en COVID en Twitter, y se desplomó la bolsa de valores en Estados Unidos. O sea, vean cómo un impacto de la pandemia con un mensaje en redes sociales se viraliza y tiene un impacto económico. Y así hay un montón de ejemplos. Y las redes sociales hoy se han convertido en una pieza clave para difundir información buena o mala. Tan es así que ya la propia Organización Mundial de la Salud, al principio, en marzo, cuando determina que el tema de COVID se lo declara como pandemia, a los días después declara la infodemia como la otra pandemia, la pandemia de la desinformación. Y pues nosotros estamos ya en una situación eh, diferente, en un contexto de nutrición, porque hoy no podemos estar ejerciendo la nutrición como la habíamos ejercido el año pasado, o la nutrición tradicional como se ejercía hace 10, 15, 20, 30 años. Hoy vivimos en una situación de aislamiento físico,
con una limitación en el acceso y en el uso de los alimentos, este mismo confinamiento ha generado comportamientos sedentarios, alteraciones emocionales y un acceso ineficiente o inadecuado al cuidado de la salud. ¿Y esto qué fue lo que pasó? Que eh, también a nosotros como profesionales de la salud, como nutriólogos, pues nos puso en un dilema de, bueno, yo tenía mi consultorio y lo tuve que cerrar, pero yo no tenía una plataforma para seguir atendiendo pacientes y entonces quedaban dos opciones, o yo seguía atendiendo a pacientes o dejaba de atender a los pacientes. Entonces, esto se vuelve un panorama diferente al que poco a poco nos hemos tenido que adaptar y darnos cuenta de que no es un cambio no es una época de cambios, o sea, no es algo que va a pasar, o sea, es un cambio de época. Y piensen ustedes, ¿qué pasó o en qué momento dijeron, el mundo ya cambió? Y no fue con la llegada del internet o o con las redes sociales o con el crecimiento de Facebook o de TikTok. El mundo ya cambió este año, a pesar de que la sociedad sigue haciendo sus mismas actividades, o sea, sigue habiendo clases, sigue habiendo deporte, los conciertos cambiaron y las películas cambiaron y ahora son por streaming, pero hoy ya estamos viviendo un cambio de época. Y pensar qué es lo que nos espera ante esta situación, porque la pandemia vino a acelerar un montón de cambios que de otra manera las hubiéramos visto en 6 o 7 años. Y estamos oyendo mucho el término de la nueva normalidad, pero ¿es posible crear desde la parte profesional en nutrición una mejor normalidad? Yo estoy segura que sí, y la tecnología y las redes sociales nos deben de empujar a ello. Y estamos con la posibilidad de amplificar todos los contenidos que hacemos nosotros o los contenidos que hacen los pacientes o los contenidos que hace cualquier otra persona que tenga un poco de creatividad, señal y una cuenta de redes sociales. La forma en la que hemos socializado también ha cambiado. De hecho, ya somos Zoomers, nos vivimos de conferencia en conferencia o de videoconferencia en videoconferencia a través de Zoom, que fue una de las empresas que más beneficio tuvo de la pandemia. Y también los cambios generacionales. Estamos viviendo 6 generaciones, poblaciones mayores de 75 años, la generación silenciosa, con la generación alfa, que son aquellos nacidos después del 2010, todos en el mismo lugar, porque antes, pues a lo mejor vivíamos con el abuelo o la abuela y eran quien cuidaba a los niños, pero pues con el tema del confinamiento tuvimos que estar todos en casa, pero también una preocupación que traíamos de la exposición de pantalla, pues no nos quedó de otra más que hacerlo, porque si no, dejábamos de tener contacto con el mundo. Y esto va a cambiar la forma en la que vamos a dar la consulta, en la que se va a entender el impacto que tiene la nutrición, pero también está cambiando la forma el contexto de nuestros usuarios y nuestros consumidores, porque hay que pensar qué es lo que va a pasar en, en una, en una situación en donde nuestra preocupación ahorita es el tema de la obesidad, ¿ok? Pero la pandemia vino a encerrar a los niños en casa. Ya los niños no están yendo a la escuela en donde había movimiento y están por lo menos de 3 a 8 horas frente a la computadora, en donde ya los niños tuvieron que desarrollar nuevas habilidades digitales y que estos van a ser nuestros pacientes. Y cuando nosotros pensamos 30 años para atrás, es hablar de 1990 y lo vemos como muy cercano. Pero cuando hablamos de 30 años para adelante es hablar en el 2050 y los nacidos este año van a tener 30 años en el 2050 en un mundo post-pandemia. Entonces hay que ser muy conscientes de cómo la tecnología, el internet, la comunicación y las redes sociales está cambiando la conformación de la sociedad. Y para aquellos que dicen que nunca tienen tiempo, pues nada más les quiero poner, y esto fue a principio de año, antes de la pandemia, los mexicanos pasamos 3 horas y media en redes sociales.
Si no tenemos tiempo, pues quitémosle media hora a Facebook. Pero además se considera que esta cifra se ha incrementado un 40% a partir del confinamiento. Entonces, ¿de dónde saca la información la población? La salud no se está haciendo en los hospitales, la salud no se está haciendo en el consultorio, la salud se está haciendo en Google. Me duele la cabeza, doctor Google. Dieta para bajar de peso, doctor Google. Y estos son resultados de hoy en la mañana. Hace ratito me metí y la cifra ya de búsquedas en Google ya estaban cerca de los 5 billones de búsquedas a mediodía. Entonces, vean el volumen de información que se genera diariamente a través del Internet. Y hoy todos tenemos algo que decir, las redes sociales y el Internet han abierto una ventana y de nosotros depende qué tanto ampliamos esa ventana y qué mostramos en esa ventana, pero hoy también todos tenemos algo que decir de nutrición. Yo siempre he dicho que de músico, poeta, loco y nutriólogo, todos tenemos un poco, porque el médico habla de nutrición, el entrenador habla de nutrición, el vecino habla de nutrición, el influencer habla de nutrición, las apps hablan de nutrición, las búsquedas en internet hablan de nutrición. Tenemos personas en México y en el mundo hablando de nutrición y hoy puedo consumir contenidos que no necesariamente son por parte de un profesional de salud, por parte específicamente de un profesional del área de la nutrición y ni siquiera tiene que ser mexicano para que yo obtenga la información. Entonces, esta ventana pues me ha abierto la posibilidad de saber mucho, pero no necesariamente mejor. Y si bien el tema de COVID es un tema de tendencia, el tema de dietas va a seguir siendo un tema de tendencia. ¿Para qué quiero un nutriólogo que haga dietas? Si yo le pongo en Google dieta y me salen cerca de 1 billón de resultados en menos de un segundo. Yo no necesito un nutriólogo que me dé dietas, pero sí necesitamos cambiar las conversaciones que se están teniendo alrededor de la alimentación y de la nutrición. El tema es que nuestra comunicación es controversial, empezando entre nosotros mismos. Y les pongo aquí el ejemplo. Yo puedo hablar en un foro de leche y va a haber nutriólogos que estén a favor, va a haber nutriólogos que estén en contra y va a haber nutriólogos flexibles que digan, bueno, dependiendo de la edad, de la condición, el tipo de leche, puede ser leche de vaca, puede ser almendra. Y hablar de esto, se puede hablar de cualquier alimento o de cualquier producto que consumamos y va a ser controversial. Tan es así que ahorita está pasando el tema del etiquetado y sabemos que hay colegas que están en contra o que están resistentes y colegas que están apoyando. Y esta no se trata de generar más controversia, pero sí entender que esa controversia también nos debilita como gremio, porque entonces va un paciente, está en redes sociales y ve el contenido de una nutrióloga que habla a favor de un comportamiento. Y luego sigue revisando en redes sociales y ve a otro nutriólogo que habla en contra de ese mismo comportamiento. Y entonces la población y el consumidor, que al final es un consumidor de contenido, se queda con la preocupación de a quién hacerle caso. Y ante este panorama, pues se presentan varias oportunidades de entrada. Hoy hay más nutriólogos, seguimos necesitando más nutriólogos, pero hoy hay más nutriólogos que hace 5 años. Cada año están egresando 10,000 nutriólogos y tenemos que cambiar también la forma en la que se está dando la nutrición, porque la nutrición no se da solamente en un consultorio y las redes sociales nos permiten amplificar conocimientos basados en evidencia de la nutrición para toda la población. Y aquí podemos ver, de acuerdo a los datos estadísticos de ANUYES, que en el ciclo 2019-2020, el que acaba de terminar, egresaron 10,000 estudiantes, pero egresaron 600 estudiantes de posgrado. Entonces, también hay que empujar que no nos podemos quedar solo con la educación de licenciatura y ya porque yo soy licenciada en nutrición, yo soy el que tiene todos los conocimientos y no. Ante tanta información me tengo que especializar para que yo pueda tener todos los elementos para brindar información a la población. Y algo que es sumamente importante es que nosotros
comuniquemos, de entrada nos creamos, lo comuniquemos y defendamos que somos profesionales de la salud, no somos profesionales del peso. Entonces nuestro trabajo tiene que ir más allá de bajar de peso a las personas, porque eso no es nuestro trabajo. Y si nosotros nos ubicamos en que nuestros contenidos o los contenidos que generamos se centran en el peso, pues ahí está Google con cerca de 1 billón de resultados que puede dar contenido de dietas. Nosotros vamos más allá del trabajo que puede ser en una báscula, que además hoy no tengo la posibilidad de pesar a mi paciente, y no por eso dejo de ser nutriólogo, pero lo tengo que creer y también lo tengo que transmitir. Y las redes sociales hoy se vuelven un elemento para amplificar el propósito que tenemos como profesionales de la salud. Y es bien importante, y más para los estudiantes que nos están escuchando, que nuestro futuro puede depender de nuestras palabras. Muchas veces somos estudiantes y la foto y los amigos y la fiesta, pero todo lo que pasa en Internet se queda en Internet y todo el mundo lo sabe. Ahí no es de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas y nadie más se entera. No, aquí pasa en Internet, se queda en Internet y todo el mundo lo sabe. Y aquí les haría una reflexión, una solicitud. Métanse a Google y pongan su nombre. Y se van a dar cuenta de que hay contenido que ustedes crearon, hay contenido de amigos que crearon en donde los etiquetaron o donde comentaron de ustedes, y hay contenido que ustedes ni siquiera sabían que existía. Por eso es bien importante cuidar las palabras que nosotros hacemos. Y hoy los contenidos que estamos haciendo, los contenidos que les estamos dando a nuestros pacientes realmente generan salud, porque hay que considerar que nosotros somos lo que comemos, pero también somos los contenidos que consumimos y somos la construcción de nuestros pensamientos. De nada me sirve que yo, como nutrióloga, haga un plan de alimentación saludable y sostenible para mis pacientes, cuando en mis contenidos yo tengo un patrón alimentario totalmente diferente a lo que estoy promoviendo en la consulta. Y que si yo, o por otro lado, que nada más me centre en lo que come la persona sin pensar qué es lo que está viendo en redes sociales. Entonces, hagamos también dentro de nuestra historia clínica preguntar qué tipo de contenido sigue, porque eso nos va a ayudar a que vayamos haciendo mucho más personalizada nuestra intervención, y no es que dejemos de ser nutriólogos, simplemente estamos viendo lo que ve nuestro paciente. Eh, ¿Qué es lo que ve? ¿A quién sigue? Porque si nosotros queremos que el paciente baje de peso, suba de peso, coma de una manera diferente, haga ejercicio, y lo que se la pasa viendo son recetas llenas de calorías, pues lo que está recibiendo por los ojos es diferente a lo que está escuchando por parte del nutriólogo. Y esto al final cambia, altera o modifica una realidad. Y tenemos que ir más allá de solo hacer el cálculo de las calorías y pensar que nosotros somos profesionales de la salud. O sea, nosotros no somos personas que pasan 8 horas en el gimnasio, me tomo fotos y ya porque pasé 8 horas en el gimnasio, me tomé fotos frente a un espejo, yo ya puedo tener mi consultorio lleno, porque podemos tener 1 millón de seguidores, pero esa persona, si no tiene una formación profesional que lo acredite con una cédula, no va a poder ir a una terapia intensiva a hacer el cálculo de una nutrición parenteral, entonces, de una alimentación parenteral. Entonces, es bien importante que nosotros consideremos que sí es importante esa amplificación de contenido, pero desde la ciencia, con evidencia científica, pero lo más importante, sin la intención de hacer daño. El tema es que muchas veces nosotros ocupamos las redes sociales de manera inconsciente y nos sentimos protegidos desde el anonimato. Y vean este ejemplo, y este ejemplo es un ejemplo de México, de un grupo en una pregunta de redes sociales en Facebook. ¿Qué pasaría si llega un paciente con obesidad mórbida y su báscula no le alcanza? Ah, pues que vaya a donde pesan fierro, que vaya al mercado de abastos, donde pesan trailers, que vayan a la báscula de la cocina.
Entonces, si yo me voy a poner a atender a un tipo de paciente y no tengo las herramientas, no estoy haciendo una actuación ética. Y esto es bien importante porque tal vez yo me promociono como una super nutrióloga, pero los contenidos que yo estoy haciendo, vean el tipo de respuesta que se está haciendo en redes sociales. Y aquí otro comentario de un profesor en Nueva York que decía que a todos los aplicantes al posgrado, que si no tenían el poder para dejar de consumir carbohidratos, pues entonces no iban a tener el poder para defender una tesis. Estos son mensajes, así como hay los micromachismos, pues también hay esta microestigmatizaciones y discriminación y ataque hacia las personas a través de redes sociales. Y esto lo pueden, hay plataformas que te permiten analizar el comportamiento de las conversaciones en redes sociales y vean el impacto, por ejemplo, de nutricionista con 49% de sentimiento negativo. Sentimiento negativo es que alrededor de esa palabra vayamos poniendo palabras negativas. Nutrióloga, por el otro lado, tiene sentimientos positivos. Puede ser que feliz día a mi nutrióloga o amo a mi nutrióloga, soy feliz de ser nutrióloga, ya es un comportamiento positivo dentro de la conversación. El término de dieta, pero además vean el número de conversaciones. 14,000 conversaciones sobre el término de nutrióloga, 108,000 sobre el término de dieta, 31% negativo, bajar de peso, 38% negativo, pero vean el impacto que tiene la búsqueda de la palabra gorda, 154,000, 60% negativo. Y las palabras construyen realidades, entonces nosotros tenemos que ser conscientes del tipo de conversación que estoy teniendo en redes sociales, en mis propias redes sociales, en las redes sociales de las otras personas, y empezar a cambiar la conversación evitando este tipo de palabras, pero también las palabras que me funcionan, trabajándolas desde la positividad. Y los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en una fuente de sesgo y de ataque principalmente al peso, y para los que me conocen saben que yo trabajo mucho el tema de estigmatización hacia la obesidad, pero este tipo de figuras, la que está aquí a la derecha en la esquina superior, es muy frecuente encontrarla en los Instagram de los nutriólogos, y al final ahí nos estamos centrando en el peso, en donde lo único que hacemos es comercializar a nuestros pacientes. ¿Qué pasaría si en vez de tener esa imagen en donde está una persona con poca ropa, yo tengo a mi paciente, un antes y un después, pero a mi paciente con una pérdida moderada de peso, tal vez, pero con una medalla de 5 kilómetros, o haciendo yoga, o meditando, algo que me refleje su estilo de vida, no su peso. Y eso es parte de nuestro trabajo, por eso somos profesionales de la salud. Y hay muchos otros mensajes que esos son los contenidos que ven nuestros pacientes. A lo mejor no lo hago yo como nutriólogo, pero es algo que el paciente está viendo, y esos mensajes no ayudan a la modificación de una conducta y a la preservación de la salud. Por otro lado, también la comunicación en un sentido ético debe de respetar la autonomía, debemos de trabajar con honestidad e integridad, y se vale el trabajo con las marcas. Si yo tengo 1,000,000 de seguidores, indudablemente va a haber alguna marca que va a querer hacer una colaboración conmigo, y se vale. Transparentemos nuestra relación con las industrias. Y las redes sociales te dan la opción de marcar cuando un contenido está pagado y lo marcas como una colaboración. Eso es importante, que también nosotros no trabajemos desde el conflicto de interés, y que si hay alguien que está recibiendo productos, dinero, viajes, pues que también lo transparentemos, porque entonces ya la población sabrá, bueno, a esta nutrióloga le pagó tal empresa, yo decido si lo consumo o no.
pero no me lo vende como lo más maravilloso del mundo porque está incurriendo en un conflicto de interés. Y vean esta imagen, Cristiano Ronaldo es la persona en el mundo con más millones de seguidores. ¿Y qué pasaría? Ahí sabemos que Cristiano Ronaldo recibe dinero por respirar, pero vean la playera. No está haciendo una mención a la marca. Vean la playera y vean el mensaje que pone. Una buena recuperación es la clave. Y Cristiano Ronaldo recibe 47 millones de dólares por los posts de Instagram a comparación del dinero que recibe por su contrato en su equipo de fútbol, en donde recibe 34 millones por jugar en el Juventus. ¿Qué pasaría si empieza no nada más esta playera, a consumir cierto tipo de productos, a decir que el agua con cierto tipo de sustancia o ciertas gotas o cierto jugo baja de peso? ¿Cuánta gente creen que lo va a seguir? Por eso es importante que nosotros trabajemos desde la evidencia. Tal vez desde la evidencia nos va a ser difícil competir contra 191 millones de followers, que esto es más que los mexicanos que habitan en el país, pero debemos de empezar a cambiar las conversaciones. Otro punto bien importante en nuestro trabajo profesional es hacer lo mejor para nuestro paciente. De nada me sirve que yo quiera disminuir la prevalencia de obesidad si lo único que hago es atacar a las personas, porque las personas son personas, pueden tener una condición física y las personas, independientemente de su peso, también se enferman. Hay personas con un bajo peso que tienen hipertensión de la misma manera que una persona que tiene un peso elevado puede tener hipertensión. Pero cuando nosotros centramos nuestras campañas de comunicación con el afán de concientizar a las personas, pero ocupamos el tipo de imagen como el de la izquierda, pues estamos atacando a la persona que queremos, en teoría, ayudar. Pero si nosotros empezamos a cambiar imágenes positivas, la persona tiene la posibilidad de verse reflejada en este tipo de imágenes y de decir, si ella puede, con ese cuerpo, con esa condición, en ese contexto, siendo mujer, siendo hombre, siendo niño, siendo delgado, siendo una persona con un cuerpo mayor, yo también puedo hacerlo. Entonces es bien importante que también nosotros fomentemos una comunicación libre de estigma, pero también en términos positivos e inspiracionales, de manera que el contenido que vea mi consumidor de contenido, que puede ser un potencial paciente, sea un contenido que le genere salud y no le genere estrés. Y por otro lado, y el último es que debemos de comunicar información considerando el bienestar para todos. Está muy bien que nosotros trabajemos desde la evidencia científica, pero no toda la población tiene una formación profesional y más en términos de evidencia científica en salud. Entonces, también ocupemos los espacios digitales, el consultorio, de manera que la información que reciba la población les haga sentir bien. Y otro punto importante es que nos defendamos nosotros como gremio del intrusismo. Y el intrusismo está penado por ley en el Código Penal. Aquella persona que sin tener título profesional para ejercer alguna profesión reglamentada, y reglamentadas son todas las del área de la salud, se atribuye el carácter de profesionista. Entonces, y esto aplica también para los estudiantes. Sabemos que hay estudiantes que ya saben nutrición y se venden como nutriólogos. No lo hagan. Pueden dar orientación alimentaria, pero no se vendan como nutriólogos porque entonces ustedes todavía están en un proceso de formación y afectan al gremio. Y en el momento en el que yo me vendo como nutrióloga y me pongo una bata o pongo mi título atrás en una foto del consultorio, no nada más me estoy representando yo, estoy representando al gremio. Y si yo empiezo a hacer cosas malas, de consciente e inconsciente, malas de manera que afecte la salud de la persona, o malas porque mienta, o malas porque dé información errónea,
no nada más me perjudico yo, perjudico al gremio porque me estoy vendiendo como nutriólogo. Entonces, sí hay que ser muy conscientes del papel que tienen las redes sociales y de cómo las redes sociales pueden cambiar la conformación que puede tener la sociedad frente a un término. Y los influencers, aquellas personas que no tienen una formación profesional, pues pueden ser una amenaza también para el bienestar físico y mental, pero también lo pueden ser aquella persona que tiene una licenciatura en nutrición y que no tiene una formación adecuada en cierta área y entonces empieza a hablar de las dietas detox y de los jugos y de las pastillas. Y sí, tiene una cédula profesional, pero también si no ejerce con ética y desde la evidencia, también puede ser una amenaza. Y pues el poder de las redes sociales tiene un efecto, pueden tener un efecto en la salud física y en la salud mental, e inclusive pueden provocar daños irreversibles y hasta la muerte. Entonces, sí hay que ser muy conscientes de la información que compartimos nosotros en redes sociales, porque somos lo que compartimos. La alimentación y la nutrición no es solo consumir calorías y no es solo para perder peso. La alimentación y por lo tanto la atención y el cuidado nutricio debe de ser desde la evidencia científica, debe de ser un acto compasivo y debe de ser un acto de amor. Y hoy tenemos las redes sociales para amplificar esa información a una población que es vulnerable, que ha sido atacada por un tema de pandemia, que ha perdido el empleo, que ha perdido familiares, que está en una situación de vulnerabilidad de salud y también de vulnerabilidad en inseguridad alimentaria. No seamos los nutriólogos los que afecten más las condiciones de esta sociedad por contenidos que no son saludables. Tenemos una carrera preciosa, bellísima, yo no podría hacer otra cosa que no fuera nutrióloga, pero tenemos hoy también las herramientas para transmitir ese mensaje de lo importante que es que asistan con un nutriólogo, que vayan con un nutriólogo, que el nutriólogo no nada más trabaja en clínica, que el nutriólogo puede trabajar en un montón de áreas y que invertir en la nutrición es al final invertir en su salud y en un mejor futuro. Y pues ser influencer no es una profesión, sobresalir en tu profesión es lo que te va a hacer influyente. Tener miles de seguidores no te hace un profesional capacitado. Sobresalir en tu profesión, actuar con ética, basar tu intervención en evidencia científica y centrar nuestra atención en la persona es lo que nos hace influyentes. Y a mí me gustaría ver muchos nutriólogos no siendo influencers, siendo influyentes, cambiando la alimentación y la salud para mejorar a nuestra población. Y todos juntos somos más fuertes. Así es como se hacen las tendencias. Nosotros pusimos de tendencia México necesita nutriólogos porque nos unimos. Si la nutrición puede ser tendencia, nuestro trabajo también puede ser tendencia si nos unimos, pero que al final no se nos olvide que somos personas cuidando personas. Muchas gracias. A usted, doctora Sabi Camacho, nos gustó muchísimo su plática. Creo que todos los asistentes también nos comentaron en el chat. Las reflexiones fueron muy buenas con las que nos dejó y pues sus conocimientos los pondremos en práctica todos los días de ahora en adelante. Eh, una de las preguntas que tenemos para usted era, ¿qué estrategias pueden implementarse para contrarrestar el intrusismo del profesional en redes sociales? Evidenciarlo. O sea, ¿qué es lo primero que pueden hacer? Es, si el tema de la cédula profesional es de dominio público, yo me puedo meter a la Secretaría de Profesiones, digo, a la Secretaría de Educación en el área de profesiones y buscar la cédula profesional de una persona. Si no lo tienen, se puede hacer de manera individual o a través de los colegios o de las universidades. Entonces, si nosotros hacemos una campaña que permita que la población pida cédula profesional, o sea, decir, yo soy nutrióloga y esta es mi consultoría y aquí está mi cédula profesional, es cambiar también, darle elementos a que la población tenga, así como está el sello de advertencia,
pues también si yo digo que soy nutrióloga y tengo mi cédula profesional, también estoy advirtiendo a la población que yo sí soy profesional. Entonces hay que utilizar esos elementos para hacer llegar información a la población. Y también, ¿qué estudios o profesionalización sugiere realicemos los nutriólogos para mejorar las palabras y comunicación, no solo en redes sociales, sino en el día a día? Hay cursos de coaching nutricional, de entrevista motivacional que ayudan. De hecho, eso fue lo primero que yo tomé. Después tomé cursos en el área de salud digital, porque te ayudan a ser nutriólogo, pero centrar nuestra atención en las personas. Y cuando hacemos eso, pues nuestro impacto en las personas tiene un impacto más positivo, porque entonces ya no regañamos a los pacientes porque no hacen las cosas, sino que les damos las herramientas para que las personas descubran que la solución está en ellas y que nosotros nada más los vamos a ayudar. También le queríamos preguntar, ¿qué herramientas de redes sociales cree usted que pueden utilizarse para aumentar el apego al tratamiento nutricio de los pacientes? Depende del tipo de paciente. No es lo mismo un paciente que consume contenidos en Facebook que un paciente que consume contenidos en TikTok. Y también no se estresen, como nutriólogos no tenemos que estar en todas las redes sociales. Entonces es bien importante que ustedes pues vean, o sea, si van a ser nutriólogos y van, o sea, utilizar las redes sociales para difundir que ustedes son nutriólogos, hagan una cuenta profesional, porque esa cuenta profesional les va a permitir ver estadísticas y hagan un fanpage. Y un punto bien importante, y se me pasó comentarlo, en sus redes sociales personales no pongan a todos. Si ustedes dan consulta, no pongan también a sus pacientes. Tengan esa separación entre la vida personal y la vida profesional. Pueden tener su página de Facebook como nutrióloga Sabi Camacho. Me va a servir para que yo distinga mi comunicación, pero también me va a permitir sacar estadísticas. Y esas estadísticas me ayudan a saber, bueno, pues quiénes son los que me siguen, hombres o mujeres, de qué parte del país o del mundo, de qué edad. Y eso me permitirá haciendo una mejor estrategia de comunicación en redes sociales. Y ya dependiendo de eso, bueno, si a lo mejor los contenidos que yo hago están dirigidos a mamás, pero quien me está consumiendo los contenidos son hombres deportistas, o sea, a lo mejor mi comunicación no es la mejor porque no le está entendiendo el segmento al que yo creo que va dirigido. No, pues muchísimas gracias. O sea, generó muchísimo interés en los asistentes y la quiero felicitar y quiero compartirle que estamos muy agradecidas de que haya tomado el tiempo y el esfuerzo por estar con nosotros y compartir toda su experiencia. Sin duda fue muy enriquecedora y le comparto la constancia y le agradezco nuevamente por su participación. Muchas gracias y también muchas gracias a la doctora Parra y a la doctora Ancira por la invitación. Y hemos llegado a un final del evento en donde comenzaremos la clausura de las jornadas. Le doy la palabra a la doctora Alicia Parra, la directora del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias, doctora Sabi. Creo que fue el broche de oro para cerrar estas jornadas. Sin duda, reiterando, la práctica, nuestra práctica basada en evidencia, importantísimo, pero con todos los principios éticos como personas y profesionales. Creo que como profesionales de la nutrición debemos de tener esas dos grandes características, basar nuestra práctica en evidencia y ejercerlo de una manera muy ética, basado en los principios que vimos en la plática, en los 4 principios de la bioética, que me parece que es fundamental. Yo quiero agradecer a todos y todas por haber permanecido en estas jornadas excelentes con temas de enorme actualidad, enorme relevancia, y darles gracias a la coordinación de la licenciatura, a Mónica, a la doctora Mónica Ancira, a todo el equipo del departamento y de manera, con mucho cariño a la sociedad de alumnos de la licenciatura por estas jornadas. Muchas gracias y le cedo la palabra a Moni.
Muchas gracias, doctora Alicia. Gracias, doctora Sabi Camacho. Coincido, fue para la modalidad pues en la que se transmitieron estas jornadas, pues fue el broche de oro, ¿no? O sea, hacernos reflexionar sobre, pues digamos que el papel del nutriólogo que pues se juega diariamente en estas redes sociales, sin deslindarnos pues del actuar ético, ¿no? Del mismo. Es algo que, bueno, nos hace pensar y reflexionar tanto a profesionales de la salud, a los alumnos y alumnas de nuestra licenciatura, en realidad a todos los que están asistiendo y se encuentran presentes el día de hoy. Y bueno, también agradecer a todas las ponentes y a todos los ponentes que hicieron realidad este evento académico de alta calidad, de gran éxito. Gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia, darnos herramientas para poder mejorar nuestra práctica profesional en todos los campos de la nutrición y sobre todo, y muy importante, basándonos en evidencia científica, ¿no? Que es lo que hoy en día nos debe regir, pues digamos que nuestro actuar diario. Y bueno, también agradecer el apoyo de la doctora Alicia, del departamento y del comité involucrado en la organización de estas jornadas, ¿no? De la sociedad de alumnos. Agradezco mucho se hayan conectado, se hayan mantenido, ¿no? También durante estos 2 días del evento. Sin duda, pues sin su asistencia no hubiera sido posible lograr este éxito. Y bueno, me despido dándoles también haciéndoles la invitación más que nada a seguir nuestros contenidos en redes sociales, que bueno, posteriormente las va a poner Belén. Gracias, Belén. Y bueno, también a continuar la actualización y todo lo que se publica a partir de la coordinación de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de Alimentos. Tratamos de mantener, digamos que al día todas estas publicaciones y bueno, los invitamos a futuros eventos también. Muchas gracias. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Belén. Gracias, Moni. Solo quería tomar un momento igual para agradecerle a todos los ponentes que tuvimos ambos días. Sin duda hicieron que este evento fuera maravilloso. Y también agradecerle a todos los asistentes que nos están escuchando, porque gracias a ellos este evento se convirtió en uno masivo y llegamos a más de 110,000 asistentes en la página, en el evento en vivo. Y una última mención al comité organizador, a la doctora Mónica y a Judith Viridiana por parte del departamento y a Gabriela Nestel y a Carolina García, que fueron esenciales en las cuestiones de logística.